presencia de Dios. Así como un día Moisés, cuando debió emprender el rumbo que tú le habías marcado, guiando a todo el pueblo hacia la tierra prometida, de alguna manera podríamos parafrasear y decir, se plantó delante de Jehová y le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Es por eso que en reiteradas ocasiones y en alusión a esta palabra es que menciono presencia de Dios en este lugar. Porque si tu presencia no está aquí, Señor, no muevo un dedo. Tu presencia, Señor. La presencia de Dios. Aquella que muchos años atrás nos trajo hasta aquí. Un auditorio, un galpón. Pero que fue muy clara la palabra revelada cuando nos dijo: aquí ha decidido Dios poner su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu presencia. Gracias por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, porque fueron esos méritos y no nosotros mismos los que abrieron el camino para que hoy estemos en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más puedo ver el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo: no los dejaré solos, les enviaré el Consolador. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin y los guiará a toda verdad y justicia. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Pueden tomar su asiento. Dios les bendiga a todos. Muy bienvenidos. Me alegro mucho de verlos. No tienen idea. Aunque algunos ya son medio figuritas repetidas. Solo para mencionarlo. Mientras dure esta pandemia, hasta que podamos tener, creo que a nivel global, la solución que creo que se llama vacuna. No le encuentro otro término, creo que es así. Vamos a acostumbrarnos a este protocolo. Salúdense con saludito chino. Yo sé que somos muy amorosos, nos gusta abrazarnos, besarnos. Nos amamos mucho y eso lo expresamos, ¿verdad? Pero por este tiempo, cada uno respete la distancia. No se enoje conmigo. Así como muchas veces cuando predico le digo: no se enoje conmigo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades. Y ha costado mucho lograr que pudiéramos reunirnos en el auditorio, las iglesias. Así que respetemos todo esto para que podamos, al menos hasta que termine la pandemia y volvamos a la normalidad, disfrutar un tiempo en la presencia de Dios. Amén. Cuando nos vayamos, están las flechitas marcadas en el piso. Lucas y Dai los van a guiar. Ellos van a ir haciendo salir de a una fila por vez. Yo sé que hace mucho que no se ven. Un hermanito de acá con el hermanito de allá. Si quiere verlo, vaya a su casa. No se quede a la puerta de la iglesia a conversar con el hermano. No por nosotros, porque no nos vamos a contagiar de nada, ni nos vamos a hacer quizás ningún daño. Pero tenemos que ser testimonio al barrio y para que nadie tenga nada de qué decir de que aquí no se cumplen con los protocolos. ¿Me entienden, por favor? ¿Está claro? Entonces, si tiene ganas de saludarlo, de abrazarlo, bueno, vaya después a la casa y visítelos. Si son del barrio, se pueden visitar con respeto, con distancia social. Pero aquí en la iglesia no lo podemos hacer. Así que cuando vayamos a retirarnos, tenga presente, van a salir por la fila del medio y van a salir por la puerta de aquí de la cocina.
todos en filita india, como en el colegio, ¿no? En la época nuestra, en el colegio te hacían entrar formadito y salir formadito y nadie hasta la puerta del colegio se podía agarrar los bollos porque es la salida recién. Así que por favor, y no se amontonen en la puerta de la iglesia, en la vereda, a saludarse, a cómo andás. Yo sé que nos extrañamos, yo los extraño y quisiera hablar con cada uno de ustedes, pero debemos respetar esto, para que podamos tener al menos por este tiempo de pandemia esta ocasión de reunirnos. ¿Amén? ¿Me entienden? ¿Todos están claros lo que digo? Amén. La ofrenda, nosotros siempre entendemos que la ofrenda, el diezmo, la honra a Dios, lo depositamos en el altar, ¿verdad? Siempre venimos hacia el altar y lo hacemos aquí. Bueno, hoy había pensado ponerlo a la salida, pero lo he traído para aquí, al cofre de las ofrendas. Y la hermana Day y el hermano Lucas van a pasar con una canastita, van a recoger, lo van a poner ahí y ahí vamos a orar y vamos a consagrarlo en el altar, lo que hemos destinado para Dios, por una cuestión de orden y de protocolo. Amén. No es más complicado que eso. Quiero ir a la palabra y quiero decirle que hoy es un día en que el Señor, cuando preparaba este mensaje, ya el Señor me hablaba en la semana, ¿no? Y cuando preparaba este mensaje esta mañana bien tempranito, allí me levanté y el Señor me decía, es el primer mensaje post cuarentena. ¿Vio? Es el primer mensaje después de la cuarentena. Y, ¿cómo? Estamos en cuarentena. Salimos de la cuarentena rigurosa, pero todavía estamos en pandemia, no hay vacuna todavía. Es el primer mensaje, no importa. El primer domingo que nos podemos reunir y estar todos juntos. No hemos podido hacerlo ya hace ¿cuánto? 120 días que estamos, ya son 4 meses. Y Dios me hablaba de algo que yo decía, Señor, pero esto ya lo he hablado, esto ya es conocido. Y Dios me hablaba acerca de la fe. Y quiero compartir algo hoy para que de alguna manera, no sé si la palabra correcta es esta, entendamos o podamos apreciar lo que es la palabra de fe. Podamos desarrollar la fe en este tiempo más que nunca, una fe en la palabra. Hace muchos años atrás recuerdo que tuvimos una reunión, un culto, en que Dios por bastante tiempo nos estuvo hablando y nos estuvo ministrando a que tuviésemos palabra contra palabra. ¿Recuerda esto? Alguna vez lo hemos mencionado seguido. Palabra contra palabra. Una palabra de Dios, una palabra de fe, una palabra escrita en la Biblia contra aquello que dice que no es posible, que no hay, que no tengo, que no puedo. La palabra de fe es la que debemos desarrollar en este tiempo. ¿Y en base a qué? En base a la palabra. Y vamos al texto con el que el Señor me habló primeramente, y está en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Y el apóstol Pablo está enseñándole a los romanos, pero también está tomando el ejemplo diciéndole a este pueblo que estaba en Roma, imagino yo que muchos de ellos eran judíos, porque les habla como a los judíos. Y les dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo sentí esta palabra en mi corazón dije, pues ya la conozco. Sí, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. De hecho, no hace falta ser muy erudito en la Biblia y entendido para entender y darse cuenta. Bueno, si yo escucho mucho la palabra de Dios, tengo fe para basarme en lo que la palabra dice. Pero el Señor me dijo, en este tiempo, una de las mellas, uno de los daños que ha hecho Satanás, es quitarnos la fe en la palabra de Dios. Claro que tenemos fe. El ser humano tiene fe. Pero muchas veces ponemos la fe inconscientemente en cosas que no están en la palabra. Digo la fe natural, que tenemos fe. Todos lo movemos por fe. A mí las personas vienen a mi taller y me dicen, yo tengo fe que vos me lo vas a dejar bien al auto. Y está bien. Pero han puesto su fe en un trabajo que voy a realizar, nada que ver con Dios.
Digo esto para que entendamos, tenemos muchas veces la fe puesta en cosas naturales y eso es normal, pero Dios quiere que en este tiempo pongamos nuestra fe en la palabra. Porque la fe que es en Dios viene por el oír de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que tiene poder. Y la fe puesta en la palabra es la fe que mueve montañas. ¿Sabe? En este último tiempo podría decirse para un pensamiento mío que he descubierto, por así decirlo, a un Jesús que era bien pícaro, era bien astuto. Porque cuando Jesús le dice que tuvieran fe como un grano de mostaza y moverían una montaña, lo que les está diciendo es algo que es imposible en lo natural, en la realidad. De hecho, no está diciendo que esto lo van a ejecutar. De hecho, no hay registro de que esto haya sido ejecutado. Distinto es cuando le dice, ustedes van a hacer cosas mayores a las que yo he hecho. Por ejemplo, sanar enfermos. Lo que les está diciendo es que tienen que desarrollar una fe que le crea todo, absolutamente todo a lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo cuando te dice, tu fe puede mover una montaña. Yo recuerdo hace muchos años que fuimos un día a orar a la montaña, hace muchos años, 30 años atrás quizás. Y esta palabra y este pasaje, algún hermano lo había escuchado y lo había visto y lo tenía presente. Y recuerdo que fuimos a la montaña de la zona del Pan de Azúcar y de pronto lo vimos el loco este que se había parado en la montaña y quería hacer parar el viento. Y oraba para que el viento cese. Y ponía y esgrimía palabras contra palabras. Y no frenó nunca el viento. Y digo yo esto, no es que no tenía fe. Es que cuando Jesús mencionó esto, no estaba mencionándolo en forma literal, sino estaba diciendo, tengan esta capacidad de creer. Tengan esta capacidad de transformar las cosas en torno a lo que la palabra dice. Tengan la capacidad de basar sus vidas en torno a la palabra. Y la Biblia nos enseña acerca de esto. La Biblia nos enseña acerca de pedir de acuerdo a lo que la palabra dice. El apóstol San Juan, leí esta mañana, el apóstol San Juan en una de sus cartas, el apóstol Santiago 4:3, si quiere buscarlo, lo parafraseo rápidamente. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites y placeres. A veces suena como muy fuerte la palabra deleites y placeres porque pareciera que le está hablando a una persona que es absolutamente lo que diríamos hoy un mundano total. Y no, le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a la iglesia, porque quizás la traducción no es la más correcta, la deleites y placeres. Le está diciendo, ustedes están pidiendo incorrectamente, porque no están pidiendo en torno a lo que la palabra dice, sino están pidiendo en torno a lo que ustedes quieren. Pero cuando pedimos o desarrollamos fe en torno a lo que la palabra dice, las cosas suceden. Las cosas pasan. Por ejemplo, me viene a la mente cuando Jesús estaba en los 40 días en el desierto, en ayuno, y fue tentado por Satanás. En un momento Satanás le dijo que si él le adoraba, haría que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que no solo se sostiene una persona por las cosas naturales, sino que también se sostiene por lo que Dios dice. Y cuando yo meditaba en esto, digo, hay dos formas de oír la palabra de Dios. Y no es que haya dos, yo he meditado de esta manera. Digo, hay una que es la más exacta, y es la Biblia. ¿Tenés un problema? Acá está el manual del fabricante. Es como un tutorial de YouTube para todo. Veo que ahora cualquier cosita, ¿cómo se hace esto? Ahí ya vemos YouTube o Google. Vamos a Google y te dice, ya hay un tutorial ahí, mira cómo se hace. Esto es por tal cosa. Bueno, la Biblia es como ese gran tutorial, ¿no? ¿Cuál es tu problema? La Biblia te enseña cómo resolverlo, en el orden que sea. No es que yo estoy enfermo y mi enfermedad es incurable. Bueno, Dios dice que te da vida eterna. Dios dice que oraremos por los enfermos y se sanarán. Hoy cantamos una canción que dice, milagros pueden suceder y yo sé que Dios va a hacer milagros.
Yo sé que Dios va a sanar a más de uno, en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo mental, porque la palabra de Dios lo dice. Pero también hay otra forma de oír la palabra de Dios, y es a través del Espíritu Santo. Cuando Dios te direcciona en algo específico, cuando Dios te habla y te dice, de pronto, acá tenemos novios, ¿no? Y voy a decir, pero ¿será mi novio o no será mi novio? ¿Y será para mí? Eso no lo dice la Biblia, ¿vio? Porque la Biblia no pone nombre, no dice. Bueno, ahí viene la revelación, vamos al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y te da la palabra justa. Y te dice, sí, esto va a ser, porque es así, así. ¿Te dijo algo? Ah, bueno, me quedo tranquilo. Ya me van a retar porque hago chiste, pero bueno, lo tenía ahí. Pero tenés la certeza cuando vos caminas firme en lo que Dios te dice. Queridos, este ha sido un tiempo en que esta situación que vivimos, fruto del diablo, fruto de la naturaleza, fruto de lo que fuere, nos ha apartado del oír la palabra de Dios. Nos ha apartado de la manada, nos ha apartado de estar juntos, nos ha apartado del cuerpo. Y yo el domingo pasado, cuando compartía el pan y el vino, podía ver esta verdad de Dios, que lo dice la palabra. Jesús estableció que el pan se transformaba en su cuerpo y que ese cuerpo nos transformaba en una sola unidad, el cuerpo de Cristo. Claro que es una locura a la simple expresión. Qué tonto, qué sonso estos evangélicos, estos cristianos, se piensan que porque comen pan son uno solo. Qué metáfora más bonita, pero más irreal no puede ser. Pero cuando vos tenés fe en eso que estás haciendo, cuando vos tenés fe en esa palabra declarada, cuando tu fe es puesta en lo que la palabra de Dios dice, vos pasás a través de ese creerle a la palabra, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y quiero decirles esto porque sé que es importante para este tiempo y para el tiempo que vamos a vivir. Tener claro esto, porque cuando usted confiesa de esta forma, lo que está haciendo es haciéndole saber al infierno quién es usted. ¿Qué es lo que Jesús hizo por usted? Cuando usted toma el vino y dice, este vino es la sangre de Cristo. Y no como aquellos dicen, tomemos el vino que es la sangre de Cristo. No, ese no. Ese quiere tomar vino que otra cosa. Cuando usted consagra ese vino y dice, la Biblia dice que este vino es la sangre de Cristo y representa y es el símbolo de la sangre derramada en la cruz. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Ese es el precio que han pagado por mí. Pero ¿sabe a quién se lo está diciendo? No es que se lo está diciendo al vecino, a su esposo, su esposa, a su amigo, su pariente o a la iglesia. Se lo está diciendo al infierno. Le está diciendo, Satanás, este es el precio que pagaron por mí. ¿Y saben qué acontece cuando pasa eso? Cuando Satanás viene y quiere tomar parte, cuando Satanás viene y dice, voy a tomar parte con este, lo voy a tomar, me lo voy a tomar para mí. No tiene precio, no le alcanza la plata, podríamos decir, para pagar. Porque ya hay el precio más alto que se puede pagar, la sangre de Cristo. Claro que vuelve a ser algo irreal, algo que no carece de lógica. Pero son verdades espirituales que hacen que nuestra fe se base en la palabra. Y cuando basamos nuestra fe en la palabra, todo lo que pidieres al Padre, en su voluntad lo vas a recibir. Alguna vez lo expresé y no quiero extenderme demasiado porque el tiempo es corto, que los cristianos tenemos que aprender y tenemos que desarrollar la habilidad de transformar las cosas, de llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando usted recibe un sueldo en la mano, un sueldo, un pago por el trabajo, por lo que fuere, los cristianos tenemos que tener la habilidad de decir, Señor, bendigo este dinero y declaro que este dinero va a ser más que suficiente para todo lo que yo necesito. Y cuando nosotros recibimos un diagnóstico médico,
Muchas veces producto de la edad que tenemos. Yo ya soy un hombre de 50 años para arriba y evidentemente me van apareciendo algunos achaques. Heridas de guerra le llamo yo. Me duele la espalda más de lo normal. Antes me agachaba 20 veces y me molestaba. Hoy me agacho una y ya me duele. Pero los cristianos tenemos la habilidad para decir, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Señor, en el nombre de Jesús, echo fuera el dolor. Cuando estás solo, cuando te sentís solo, cuando estás en angustia, cuando las situaciones te superan, son más que lo que vos podés. Y en ese momento en que estás tranquilo, decís, no puedo, no me sale, no sé qué hacer. Viene la desesperación. Allí tenemos la palabra para dar vuelta a la realidad. Decir en el nombre de Jesús, me levanto como un valiente. Me levanto con el coraje que no tenía hace 2 días, hace 1 hora. Y declaro que esta situación no me va a vencer. Porque Cristo está conmigo. Declaro la palabra que Él dijo que el Espíritu Santo estaría conmigo. Podríamos mencionar infinidad de promesas y palabras. Pero el secreto está en creerlas y confesarlas. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe en Jesús, la fe en el Señor es la que mueve montañas. Y digo esto en forma, como lo dijo Jesús, picaresca. No es que vas a mover una montaña, no, Marito, mañana te va a levantar y la montaña va a estar ahí. Pero la montaña que tenemos nosotros enfrente y que no es una montaña física, sino una montaña que nos impide avanzar en lo que fuere. No quiero ser específico en nada porque esto es para todos. Y cada uno es una persona distinta. Y cada uno tenemos las necesidades diferentes. Cuando nos paramos delante de esa montaña y le decimos, te movés en el nombre de Jesús. Porque yo soy un hijo de Dios. Recién Antonella ministraba y decía verdades de Dios, de la palabra. Hijos de Dios, herederos del Padre y coherederos con Cristo. Cristo nuestro hermano mayor, con el que heredamos las riquezas del reino de los cielos. Claro, esto vos lo decís y están todos locos estos cristianos. Están re locos. Ahora se llaman hijos de Dios, herederos de Dios. Falta que mañana salgan brillando. Mañana nos vestimos todos con lentejuelas brillosas y somos hijos de Dios, brillamos. Hacemos una imagen de Dios. ¿Te imaginas ir a trabajar así? ¿Y qué te pasó a vos? No, soy un hijo de Dios, mira cómo brilla. Esto en lo natural, pero en la verdad, en la fe puesta en la palabra, así tenemos que sentirnos. Así tenemos que saber lo que somos. Somos hijos de Dios. Solía decir mi viejo pastor, usted es un hijo de Dios, no es un hijo de la pavota. Y claro, es gracioso. Pero así de simple como suena, así de gracioso a veces no lo creemos. ¿Y sabe cuándo el enemigo toma ventaja? Cuando no le creemos. Cuando dejamos de creerle a Dios. Cuando dejamos de confesar la palabra. Cuando dejamos de vivir por fe. Y cuando esa fe es basada en todo lo que Dios dice. Cuando a cada cosa que tenemos enfrente le ponemos el sello de la palabra. Cuando a cada montaña la movemos conforme a lo que la palabra dice. Creo que en esta tarde, debido al tiempo que nos apremia y a las realidades que hoy tenemos que respetar, es un buen momento para que cada uno allí donde está pueda cerrar sus ojos y podamos orar a Dios. Y podamos pedirle a Dios que desarrolle esta capacidad de tener la fe suficiente para hacer efectiva la palabra en cada cosa y en cada área de nuestra vida. Oro en el nombre de Jesús, para que verdaderamente esa palabra tan sobrenatural que es milagro, para que esa palabra pueda hacerse efectiva en cada uno hoy.
y no salgamos de aquí como hemos venido, sino que cada uno pueda llevarse a su casa el milagro de Dios en el orden que sea. Declaro sanidad en los cuerpos en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el pueblo, pero no solo este pueblo, el pueblo de Dios, sino el pueblo de este barrio de Córdoba, de nuestra ciudad. Declaro en el nombre de Jesús una fortaleza espiritual como nunca antes hemos tenido. Y que verdaderamente el cayado de Dios, esa vara que te saca del pozo, hoy nos levante a cada uno en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que la fe de cada uno es aumentada y fortalecida en la palabra. Hago cesar las voces del infierno, haciéndoles saber que aquí hay un grupo de gente que ha sido comprada a precio de sangre, la sangre de Cristo, y que no tiene autoridad ninguna ni derecho alguno a tocar a ninguno de tus hijos. Satanás, ya fuiste vencido en la cruz, y en esa cruz no se derramó o se cumplió con ningún precepto natural, sino que fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios el que pagó el precio por cada uno. Declaro, Dios, en el nombre de Jesús, milagros en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, con la autoridad que tiene la iglesia, aquella que estableció Jesús en la cruz, sometiendo todo bajo sus pies y poniendo por cabeza de todo a la iglesia. Con esa autoridad declaro que las cosas van a cambiar. Profetizo para mañana un día lunes distinto, sin angustia, sin temor, con firmeza, con seguridad, con fe, con valor, adquiriendo y tomando todo cuanto Dios tiene preparado para nosotros, supliendo todas y cada una de las necesidades en el cuerpo de Cristo, en tus hijos, los que hoy estamos aquí y aquellos que no han podido llegar, y en los hijos de Dios que caminan por toda la tierra, pregonando y creyendo el milagro de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesús. Bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Y por último declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, autor de todo, consumador de todo, porque en Él todas las cosas son hechas, y a partir de este tiempo serán hechas nuevas para la gloria de Dios el Padre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.